Muy buenas noches a la querida audiencia de ese tu programa Voz de Restauración y Renovación. Te habla tu servidor Armando Pomares y conmigo está Lori. Buenos días a todo el mundo. Gracias por sintonizarse con este programa. Le damos gracias a Dios por un día más y a cada uno de los que nos están sintonizando. Realmente para nosotros es un placer poder estar aquí con ustedes en esta onda radial de Radio Salvación Emanuel y las diferentes plataformas que nos están transmitiendo. Gloria, hoy no tenemos pregunta en el día de hoy y el programa de hoy también estaba bastante interesante. Está bien, que nos podría llevar en oración antes de comenzar. Sí, cómo no. Gracias, Señor, por este día, Señor, que tú nos has dado, Señor. Gracias por otra oportunidad, Señor, de estar, Señor, aquí, poniendo, Señor, este estudio o esta palabra, Señor, que tú nos das, Señor, y poniéndola allí, Señor, para la persona que necesitan, Señor, oír de esta palabra. Ayúdalo, Señor, a entender todo lo que nosotros vamos a decir, Señor. Ayúdalo, Señor, acerca de lo que vamos a hablar, Padre Santo, porque yo sé que ese título, Señor, o este estudio, Señor, va a tocar a mucha gente y se van a identificar con estas palabras, Señor. Ayúdalo a entender y ayúdalo, Padre Santo, a poder, Señor, poner en práctica, Señor, todas las palabras que tú le vas a dar a cada una de estas personas. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos todo. Amén y amén. Amén y amén. Y el tema de hoy, Lori, es acerca de la identidad en Cristo como tal y prácticamente es una identidad bajo ataque, recuperando quién soy yo en Cristo, pero en sí tendríamos que partir de lo que es identidad. ¿Tú pudieras decirnos algo acerca de eso, Lori? ¿Qué es la identidad? Uh-huh. La identidad es lo que nos define como persona. Entonces, es el conjunto de nuestra característica, nuestros valores, nuestra creencia, nuestra historia, nuestra personalidad, las habilidades y relaciones que nos hacen único. Amén. Y eso en cuanto a lo que son los valores y los criterios de lo que, ¿cómo se llama? Desde el punto de vista, estamos hablando de una definición general como tal. Uh-huh. Ahora, si la aplicamos como cristiano, la identidad en un contexto cristiano se refiere a la comprensión de quién eres a la luz de tu relación con Dios y con Jesucristo y la fe que tú profesas a través de ello. Implica reconocer que tu valor y tu propósito vienen de ser amado, creado por Dios y redimido por Dios. Que quiere decir que tu identidad en Cristo es prácticamente, pasas a ser de las tinieblas a la luz admirable de Cristo y te pones como hijo de Dios como tal. Uh-huh. Y es lo que usted está diciendo es la identidad espiritual. Nosotros lo podemos encontrar en el versículo clave que sería 2 Corintios 5:17, que dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y también en Efesios 2:10, donde dice, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Y el último versículo es Primera de Pedro 2:9, que dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Amén. Y así mismo, Lord, si nos ponemos a pensar, cuando tú empiezas a descubrir tu identidad en Cristo, en cierta manera, muchos cristianos se les olvida que pasaron de las tinieblas a la luz admirable en Cristo y cuando llegamos a un determinado crecimiento espiritual, muchas veces nuestra mirada llega un momento que empezamos a juzgar a otros y se nos olvida que nosotros pasamos por ese mismo proceso de crecimiento. Y no es que vamos a juzgar el pecado o no es que vamos a condenar el problema, podemos juzgar el pecado porque para eso Dios nos ha llamado, pero no podemos condenar al pecador. Ahora, ayer hemos visto desde este punto de vista la identidad bajo el ataque del enemigo. Ha llegado un momento, Lori, que llega un momento que hemos prácticamente o sea, nos hemos salido de nuestra verdadera identidad como tal y hemos adoptado ciertas doctrinas, ciertas cosas que nos van alejando y alejando de lo que es realmente ser hijo de Dios. Sí, y yo creo que
Bueno, alguna vez, tú sabes, como usted está diciendo, nosotros perdemos nuestra identidad como alguna vez olvidando las palabras de Dios, porque eso nos dice quién somos en Cristo, ¿verdad? La Biblia nos recuerda constantemente quién somos en Cristo, a que nos amó, nos perdonó, somos escogidos, redimidos, y entonces eso no aleja la verdad de Cristo si no alejamos de la palabra de Dios. Entonces, constantemente yo creo que tenemos que refrescar nuestra mente para saber que somos escogidos de Cristo y tendríamos que coger la identidad de Cristo y ser como Él si somos cristianos. Y déjame decirte una cosa, Lori, que ahí hay un gran problema en cuanto a nuestra identidad como cristianos. Muchas veces cuando alguien nos pregunta, podemos decir y decimos, no, yo soy profesor, yo soy esto, yo soy el otro, y al final se te olvida decir que eres cristiano, cuando realmente también tú te debes de identificar, porque en sí hay un cambio en tu vida, hay cambios en tu vida, y prácticamente quiere decir de que si tú no tampoco no dices que eres cristiano, quiere decir que todavía tú no te identificas como tal o lo que significa lo que ser cristiano como tal. Sí, y alguna vez perdemos nuestra identidad también, pastor, cuando nosotros estamos buscando identidad en otra cosa. Si nos pone el valor, por ejemplo, en relaciones, apariencia o logros, nuestro sentido de identidad se vuelve inestable porque estamos poniendo nuestra identidad en otra cosa, estamos buscando nuestra identidad en otras cosas y entonces solo Cristo es el que nos va a dar la identidad que no vas a cambiar. Y en primera de Pedro, Gloria 2:9 al 10, no dice, pero ustedes son linaje escogido. Ya ahí ya te está dando una identidad cuando tú vienes a confesar a Jesús como Señor Salvador de tu vida. Ahora mismo estamos hablando del tema visto cristiano, pero también nos vamos a salir un poco desde el punto de vista que no eres cristiano, pero ahora nos estamos enfocando más porque este es un tema que acontece más para los cristianos que para los de allá afuera. Y entonces, porque ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. En otros tiempos no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios, no habiendo recibido misericordia, pero ahora habemos recibido misericordia a través de la sangre de Cristo. ¿Qué quiere decir? De que nosotros en otro tiempo no éramos nadie sin el Señor desde el punto de vista espiritual, pero ahora que hemos conocido al Señor tenemos una nueva identidad, como tú lo dijiste, Lori, y la iglesia de Jesucristo es la base en donde prácticamente Dios nos ha puesto como familia. Así es. Y yo creo que otra cosa que nosotros tendemos de perder nuestra identidad es cediendo a la culpa o a la condenación. Cuando caemos, por ejemplo, en pecado y no aceptamos el perdón de Dios, pueden pensar que vamos a creer que no valemos nada, que no somos realmente salvos o que Dios no nos ama ya. Y eso distorsiona nuestra identidad en Cristo. Y así mismo, Lori, porque acuérdate, el problema es que cuando tú confiesas tu pecado, ya desde ese momento, el problema es que muchas personas confiesan su pecado, pero aún no se han perdonado a sí mismos de las faltas o los errores que cometieron. Y si tú nunca puedes aceptar las faltas o los errores que cometiste y realmente llegas a entender que todos podemos fallar, entonces nunca vas a poder aceptar lo que es el gozo de la salvación como tal. ¿Por qué? Porque todo el tiempo, como tú lo dijiste, Lori, vamos a empezarnos a culpar, vamos a empezar a sacar el pasado fracasado que tuvimos y no vamos a poder ver el presente y el futuro glorioso que Dios nos ha dado a través de la sangre de Cristo. Sí, así es. Y también otra ejemplo que nosotros nos estamos alejando de nuestra identidad en Cristo es que cuando nos estamos alejando de la comunidad cristiana, estar fuera del cuerpo de Cristo, que es la iglesia,
nos desconecta de enseñanza, de exhortaciones y de apoyo espiritual que pueden afirmar nuestra identidad. Y fíjate, Lori, que esto no es de que yo fui el que quise ser de la familia de Dios. No, es que Dios me eligió. Y ahí es donde recae todo esta base de la identidad, y es donde tiene que estar tu base y tu fe formada, que Dios fue el que me eligió a mí. Incluso dice en Efesios 1:4, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió a través de Cristo para que seamos santos y salvos para la gloria de Él. ¿Qué quiere decir? De que, ¿cómo lo hizo? En la muerte en la cruz del Calvario. Y una de las más peligrosas que podemos ver cuando nosotros vamos a perder nuestra identidad es cuando nos estamos conformando al mundo. Y Romano nos dice eso en 12:2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y vamos a adoptar los valores del mundo que borran lentamente nuestra perspectiva de quién somos en Cristo. Entonces es muy peligroso cuando nosotros no estamos conformando al mundo. Y fíjate, Lori, tú dijiste algo cierto. El problema es que no solamente nos estamos adaptando al mundo, nos estamos acomodando a la base de la corriente del mundo. Y esa base, esa corriente del mundo se han ido infiltrando poco a poco dentro de las congregaciones, dentro de la casa del Señor, y poco a poco nos hemos ido saliendo de las cosas de Dios. Y realmente si no entendemos de que Él fue el que nos escogió a nosotros, no nosotros los escogimos a Él. Todos los cristianos verdaderos son escogidos por Dios. ¿Qué quiere decir? De que tú tienes que entender que Dios te escogió. No importaba tu condición, tu raza o cualquier núcleo social. A lo que Él le interesó fue el amor de Él hacia nosotros para que viniéramos a salvación. ¿Cómo nos ve Dios en Cristo? Extremadamente valioso. Y es donde tú tienes que entender que Dios nos mira a nosotros valiosos, y Él no nos compara con las demás personas, nos compara a través de la persona de Cristo. ¿Qué quiere decir? De que muchas veces uno de los problemas grandes que tiene el pueblo de Dios es que se compara a los valores sociales, se compara a la gente, ¿no? Y tú no te puedes comparar a los valores sociales, porque muchas veces los valores sociales de esta sociedad no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Sí, y yo creo que eso está causando a mucha gente, especialmente a los cristianos, que se están sintiendo como perdidos, confundidos acerca de quién nosotros somos últimamente o quién somos. Y eso es lo que el enemigo se aprovecha a atacar nuestra identidad. Entonces, lo medio común que él está usando es, como usted dijo, trauma del pasado. Nos hace recordar todo el pasado, todo lo que hicimos mal. Nos hace a sentir rechazado. También comparación social, y usted lo está diciendo, cuando nos comparamos con otro y no somos otros, nosotros somos individual. También el abuso espiritual o emocional, eso nos puede como que confundir de nuestra identidad. Y entonces también en la condición del mundo moderno, porque hay muchas ideologías, hay muchas redes sociales que está confundiendo a las personas. No queremos parecer a alguien que no somos. Y las personas que están poniendo eso en las redes sociales alguna vez no son felices, no son lo que están aparentando, pero alguien que lo está mirando quieren seguir siendo como esta persona, no sabiendo que es una ilusión que están viendo, no es la realidad. Y entonces la referencia de Juan 10:10 dice que el ladrón viene para robar, matar y destruir. Y eso es lo que está haciendo el enemigo en este momento, tratando de quitar nuestra identidad en Cristo. Ahí es donde vamos, Lori. En realidad, una persona siendo creyente, convertido, caminando por fe, alcanzando misericordia. Dice que antes no teníamos derecho a misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia a través de la sangre de Cristo. Y todavía tú te sigues condenando a ti mismo. Una vez que te has arrepentido de tu pecado, se te olvida
de que Dios nos ha perdonado totalmente todo nuestro pecado. Primera de Pedro 2:10 nos dice, antes no recibíamos misericordia, pero ahora la hemos recibido. Y una vez que la hemos recibido, dice Jeremías 31:34, perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de ellos. Si Dios no se acuerda de las maldades que tú cometiste antes de aceptarlo y de haber adquirido la nueva identidad en Cristo, ¿por qué tú mismo te sigues culpando todavía de algo que ya Dios te perdonó? Sí. ¿Y alguna causa, pastor, que está pasando en este momento común es de la pérdida de identidad? Se puede ver en la pareja. ¿Y cómo empieza eso? Falta de comunicación, conexión emocional, falta de conexión emocional, priorizan roles sobre las relaciones, están la dependencia emocional o espiritual del otro sin identidad personal, están heridas del pasado y no están sanando, y esas son algunas causas comunes de que están perdiendo su identidad dentro de su matrimonio. Y fíjate, Lori, que realmente en Romanos 8:1 nos habla de eso. Ya no hay condenación, ahí es donde entendemos. Y fíjate que uno de los grandes problemas de la identidad que el cristiano está optando, que muchas veces hemos cogido de una manera light, ¿cómo puede decir? Ligera, esa es la palabra, porque es que se me mete el inglés y no hablo tanto. De una manera ligera, lo que es la palabra del Señor, y muchas veces la diluimos de acuerdo a mis conveniencias, y de esa manera nos vamos contaminando nuestra propia identidad. Y tenemos un pie en la iglesia y un pie en la familia de Cristo y un pie en la familia del enemigo. ¿Qué quiere decir? Que eso muchas veces nos aparta del amor de Dios. No es que Dios se aparte de nosotros, nosotros mismos nos apartamos del amor de Dios, ya que no prácticamente no aplicamos la Biblia a como debería de ser, sino que cojo las partes que a mí me gustan y las que a mí no me gustan. Y entonces, si tú no coges la palabra del Señor como es, tu carácter, tu identidad no va a crecer. Así es. Pero la cosa es que común pérdida de identidad no solo es para la pareja, es también para los niños. Y entonces, ¿cómo ellos están perdiendo su identidad? Porque están teniendo presión de encajar en grupos sociales o redes sociales, falta de afirmación en su casa misma, ausencia de límites claros de los padres, y también modelo inestable. Por ejemplo, el padre puede estar ausente o desconectado de ello, y entonces eso hace que también los niños están atacados en su identidad en Cristo, especialmente de la familia cristiana, ¿verdad? Porque están pasando de eso, de esa causa. Y ahí es donde caemos, Lori. Esto no afecta solamente a un individuo, sino que a la familia, a la sociedad. Como tal, acuérdate que la base de la sociedad es la familia. Una familia destruida, una familia dividida, pues no va a haber una sociedad dividida en cuanto a pensamientos, a cuanto a sistemas morales. Y vemos que realmente, como te estaba diciendo, uno de los grandes problemas dentro de la familia es la falta de perdón. Y llega un momento que se nos hace fácil prácticamente separarnos o hacernos algo, cuando realmente se coge, niégate a ti mismo, coge tu cruz y sigue. ¿Qué quiere decir? De que en realidad muchas veces fallamos como creyentes, y no lo estoy haciendo por nadie, porque este que está aquí también a veces ha fallado. Y dice que aún haciendo lo bueno, muchas veces hacemos lo malo. Pero lo que te estoy diciendo, no estamos condenando ni criticando a nadie, sino que simplemente lo que estamos dando es una palabra de aliento, que realmente si confesamos nuestro pecado, si confesamos nuestro pecado y buscamos perdón en Cristo, quiere decir de que lo que ya hice anteriormente no lo tengo que volver a cometer. Porque si estoy constantemente haciendo lo mismo, quiere decir que todavía mi identidad como creyente no está ni al 10%. Sí. No, y hay señales que nosotros podemos ver que nosotros estamos pasando de perder nuestra identidad, porque hay señales. Entonces, en la pareja,
Hay señales como que se sienten vacíos, se siente desconectado, se siente sin propósito individual. Y en los niños estamos viendo que su pérdida de identidad es baja autoestima, imitación de comportamiento destructivo, rebeldía o de reentrenamiento. Entonces, esos son señales que nosotros tenemos que ponerle atención porque ya estamos entrando en perder nuestra identidad. Y ahí es donde caemos, Lori. Dios nos ha capacitado para ser testigos de Dios. Cuando tú eres testigo de Dios, tú estás reclamando esa identidad que Dios te ha dado. Si tú lo pones a ver. Y ahí es donde vas aplicándolo en tu vida personal como tal. Jesús dijo en Mateo 5:13, ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? La sal es la iglesia. Y como iglesia, la iglesia ha perdido el sazón o el sabor para poder sazonar a los de allá afuera y aún a mí, los mismos de adentro también. Hay una cosa muy importante, Lori, no es el salto, no es el brinco, y no me malinterprete que estoy juzgando, estoy criticando, estoy señalando, no es el salto, no es el brinco, no es prácticamente que hablemos en lengua, eso es realmente impacta, es verdad, impacta hasta la gente, pero también asusta a los que no conocen al Señor. Lo que impacta realmente a los de allá afuera y tanto a los de allá adentro es vivir una vida santa y pura, un hombre o una mujer que vivan sacrificadamente. Y es donde estamos, ay, Dios mío, no sé, tal vez me voy a meter en problemas, pero mira, el problema es, Lori, que muchas veces nos suceden cosas como matrimonio, como persona, como familia, y muchas veces se nos hace fácil hacer lo contrario. Cuando lo ponemos a pensarlo, desde ese punto de vista nos habla a nosotros el Señor, que realmente cómo tú vas a ser testigo, porque acuérdate que te había dicho yo antes, testigo dentro de nuestra identidad, es que somos testigos vivos de nosotros para los demás. ¿Qué quiere decir? De que, ¿cómo yo puedo decir? Si yo tengo amor, si aún habiendo circunstancias en la pareja o en la familia o con los hijos, con alguien, porque aún entre la familia no se perdonan por ciertas cosas insignificantes. Y como yo puedo estar diciéndole a los del mundo, Dios es amor, pero sí, ¿y a dónde está el amor tuyo? ¿Dónde está la falta de perdón tuya? Sí. A Jesús le dieron con un palo, lo latigaron, le metieron espinas, le metieron todo, y con todo y eso no habló, y nos perdonó al final. ¿Qué dijo? Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y entonces, ¿cuánto más nosotros, Lori? ¿Cómo dijo? ¿Cuánto más nosotros que cuando ¿Cuánto más nosotros? Perdónalo, porque no saben lo que hacen. En un momento de ira o de enojo o algo, ¿quién dijo que una familia todo el tiempo va a estar? No, hay veces hay conflicto, hay problemas, circunstancias adversas, pero ¿sabe qué es lo que saca al frente de la familia? El amor y el perdón. Sí, así es. Ahora sí, ya te yo creo que también hay situación, ¿verdad? Que y aquí no estoy condenando a nadie porque Dios solo sabe, ¿verdad? Que hay situaciones que son inevitables y pasan. Entonces, una de estas situaciones es el divorcio, que te hace perder tu identidad. Y se puede, es un impacto temporalmente, ¿verdad? Porque el divorcio muchas veces provoca que hay confusión sobre... No me metas en esa cadena, Lori. Pero es verdad, pero hay confusión alguna vez, hay dolor emocional. Espérate. No soy legalista, no soy liberalista, pero cuando hablamos del divorcio y cuando tú vas a ver los temas y es largo ese asunto. En cierta manera, de la única manera que Dios aprueba el divorcio, y esta es mi opinión y no es que sea yo, lo dice la Biblia, cuando tú lo vas a indicar y cuando estás estudiando te das cuenta, la única manera que Dios permite el divorcio es por adulterio o por problemas sexuales de fornicación. Si alguien se divorcia
y es cristiano, y no estoy condenando a nadie, yo no voy a decir nada, eso es algo personal, es lo que yo siento. Tú lo tocaste, no quería tocar ese tema porque ese tema, Lori, Dios mío, es bien fino. Pero ya que tú lo tocaste, en realidad, fíjate que yo estaba casualmente, déjame ver, Dios mío, ¿dónde se me quedó mi teléfono? Bueno, la única manera, dice la palabra de la Biblia, sí es verdad que Dios permite el divorcio de cierta manera y decimos, nueva criatura somos, es aquí las cosas viejas pasaron, es aquí son hechas nuevas. Tú te puedes divorciar y eso es una de las cosas que posiblemente te lo da el Nuevo Testamento, es que haya sido antes de haber conocido a Cristo. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron, es aquí son todas hechas nuevas. Y te puedes casar nuevamente, pero si tú ya eres cristiano convertido y estás sirviendo a Dios, te divorciaste. Yo creo que la cosa, yo no voy a criticar a nadie que se quiera casar, que se case. Eso es algo personal. Yo no lo voy a juzgar ni lo voy a condenar, pero la Biblia dice que si tú conoces al Señor y eres cristiano, y cuando tú lo vas diciendo y no pudiste perdonar, porque tú tienes que dar un periodo de proceso de perdón, que quiere decir de que, ok, me divorcié hoy o me divorcié hace como 2 o 3 meses y ya, pum, ya me casé el día siguiente, o ya me busqué una noviecita. Estás en adulterio, ¿no? Tal vez no, porque ya te divorciaste, pero si lo aplicamos bíblicamente, Lori, ya ves, vosotros me metiste en mío. Bueno, pero porque no estamos hablando del divorcio, pastor. Yo realmente, yo lo dejo en la mano de Dios, porque Él es que juzga. Yo no voy a juzgar a nadie. No, yo no estoy juzgando, Lori. No, Lori, yo sé lo que usted dice, por si lo vemos de la Biblia, sí, pero hablando yo bíblicamente, ¿me entiendes? Yo no voy a juzgar ni voy a condenar, te estoy diciendo. Si estamos hablando de la identidad y tú hablaste del divorcio muchas veces, es parte de la identidad, es parte de nuestra identidad. Es como que yo diga, soy cristiano y no he perdonado. Yo no estoy condenando ni criticando a nadie. Eso es algo personal, tú lo quieres hacer, gloria a Dios, pero te estoy diciendo, aplicando todos los versículos bíblicos, ahora mismo no los tengo conmigo casualmente, pero versículos bíblicos, buscando en la Biblia y todo, quiere decir de que sí te puedes casar, como te estoy diciendo, hay circunstancias que no te lo permiten, pero desde el punto de vista de la Biblia, solamente por problemas de adulterio, fornicación o algo, y si ya hablamos en la nueva creación, es cuando tú no conocías al Señor antes y esas las viejas cosas pasaron, pero como te digo, a cada uno le va a dar cuenta a Cristo y tú eres libre de hacer como tú quieras. Ni voy a juzgar, yo estoy juzgando con la palabra, pero no te voy a condenar. Tú vives tu vida como quieres vivirla, y realmente, como te digo, Lori, es la realidad. No te lo estoy diciendo porque esté en contra del divorcio. Yo no estoy diciendo en eso, porque hay momentos que si alguien está abusando de una mujer, divórciate. Porque ¿cómo tú vas a estar con un hombre así que te va a estar maltratando o algo? Pero también la Biblia dice, hay que dar pauta o tiempo para ver si esa persona se arrepiente y cambia. Porque esa es la palabra, que mi testimonio puede cambiar a la otra persona. Entonces, ¿dónde está mi testimonio que soy cristiano? Me voy explicando lo que te estoy diciendo. No te estoy diciendo yo creo que no estamos saliendo del tema, pastor. No, es la identidad. No, yo estaba diciendo que alguna vez hay situación como un ejemplo del divorcio que nos puede hacer perder nuestra identidad. Y entonces yo creo que alguna vez en estas situaciones nos sentimos confundidas, hay dolor emocional, hay cambio de roles porque ya no va a ser esposa o esposo, y entonces uno puede sentir una pérdida de propósito. Y entonces también hay culpa, vergüenza, y especialmente en el contexto religioso o familiar. Y entonces eso es, yo estaba poniendo a un ejemplo que sí puede pasar en algo así. Y entonces, pero eso no elimina la verdadera identidad, aunque pasamos de lo que estaba dando el ejemplo. Yo creo que desde una perspectiva cristiana, la identidad sigue firme como hijo de Dios, ¿verdad? Hay arrepentimiento. Eso no cambia, Lori. La identidad va a estar. La identidad está independientemente te divorcies o no te divorcies.
todo depende de la reacción como tú tomes esa situación, me vas entendiendo, eso no se va a perder. Pero como te digo, pero para poder llegar a ese punto, tú tienes que también demostrar desde el punto de vista como persona que tienes que dar tiempo para ver si la otra persona puede arrepentirse o no puede arrepentirse. Que sí que todo, ejemplo, como un luto, el divorcio es como un luto, tiene que pasar un proceso. No lo puedes adelantar ni lo puedes tampoco, ¿cómo se llama? Igual como el luto también, no puedes ir a adelantarte, son pasos, hay algunos que lo pasan más fácil, otros que lo pasan más suave, igual un divorcio también, hay problemas con los hijos, problemas con la familia, problemas, hay circunstancias que te van a alterar tu vida como tal, Lori. Pero a lo que vamos, es que somos amados, somos perdonados y somos valiosos sin importar nuestro pasado. Todo el mundo va a hacer errores y yo no soy nadie para juzgar. Yo lo hacía antes, pero ahora yo lo dejo todo en la mano de Dios porque no se puede caer en eso, porque solo individualmente nosotros, como usted dijo, pastor, vamos a tener que darle cuenta a Dios, ¿verdad? Sí, por eso te digo, lo único que hacemos es simplemente es recomendar. Ahora, el juzgar, yo no voy a juzgar porque el juzgar no me corresponde a mí, pero como cristiano tengo que aclarar las circunstancias de qué es lo que sucede en ciertas áreas. ¿Por qué? Porque si yo no te lo digo, entonces va a caer esa sangre sobre mí. Pero como te digo, yo no voy a condenar ni juzgar. Es que si vamos a hablar del árbol de Navidad también, entonces quiere decir que esto nos pierde la identidad muchas veces. ¿Me vas entendiendo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay quienes lo ponen, hay quienes no lo ponen. Yo no voy a jugar ni condenar al que lo pone, el que no lo pone, porque eso es algo personal. Pero por la Biblia, algunas veces tú dices, no, yo estoy convencido que no lo tengo que poner, no lo ponga, no juzgue el que lo ponga. Eso es algo personal, igual como el divorcio, al igual como la falta también de perdón. ¿Qué quiere decir? De que tú no puedes condenar a nadie ni nada, tú lo que haces es levantarlo, restaurarlo y seguir adelante. Y yo creo que Dios puede restaurar, sanar, restaura, redimir nuestro propósito. Es un proceso que va a pasar esa persona. Y redirigir. En todas las áreas. No solo el divorcio, en todas las áreas. Robar, matar, en todas las áreas. Exacto. Ok, entonces yo creo que hay palabra de esperanza. Dios nos define. Así mismo, Lori. No define por nuestra ruptura, sino por nuestra redención. Ahí es donde caemos, pero para llegar ahí es donde caemos, te tienes que arrepentir. Exacto. Si no te arrepientes, ¿quién soy yo para juzgarte? ¿Quién soy yo para condenarte? Porque yo no sé cuál es tu relación o qué relación tú tienes con Dios. Y entonces hay que decir que tu identidad no depende de nadie, tu identidad depende de tu relación con Dios. Amén, así es. ¿Viste? Ya cerramos bien. Entonces, mire, la cosa es que hay situación y usted tocó también, o sea, cuando hay pérdida. Cuando hay pérdida también tú pierdes como la identidad porque ya no vas a estar siendo esposa o esposo, te sientes confusa también en una pérdida. Hay la misma, yo creo, la misma cosa que te hacen perder tu identidad por un periodo, pero como usted dice, hay que levantarse otra vez, hay que realmente poner todo en la mano de Dios y entonces reconectarse con Dios, pedirle perdón y sanar y entonces restaurar la identidad en Cristo. Y acuérdate que la identidad de Cristo se va recuperando, Lori, no importa qué circunstancia, como te estoy diciendo, pecados cualquiera comete, falla, cualquiera comete cualquier cosa. El propósito no es juzgar ni condenar a nadie, desde juzgar sí el pecado, pero no al pecador como tal, porque realmente Dios nos mandó a hacer luz en medio de las tinieblas, y por eso es el propósito de que tu identidad tiene que estar basada en quién eres tú en Cristo. De acuerdo a tu relación en Cristo, tú vas a entender qué es bueno o qué no es malo, pero hay veces si no estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo o el discernimiento de espíritu, podemos tomar decisiones que nos pueden alejar del propósito verdadero de nuestra identidad como hijo de Dios. Sí, así es, y yo creo que también recuperando nuestra identidad en Cristo
es, como estamos diciendo, un proceso de restauración que incluye el arrepentimiento, la renovación de la mente, ese es muy importante, el perdón, la aceptación, todo eso tiene que estar allí para yo recuperar mi identidad en Cristo si estoy pasando algo que me está alejando de mi identidad en Cristo. Entonces también Romanos 2:2 nos dice que renueve tu mente. Efesios 2:10 dice hechura suya y creados en Cristo. Y también tenemos que darle tiempo de oración, de restauración para recuperar esta identidad. Tenemos que conectar otra vez con Cristo. Y fíjate que ahí es donde dice la palabra, no todos hemos sido llamados a hacer lo mismo. Ahí es donde es la multiforme forma de Dios, que quiere decir de que todos nos vamos a atravesar por los mismos sufrimientos, no todos vamos a atravesar por los mismos problemas, no todos vamos a hacer, por eso es que tenemos que ser abiertos, como un libro abierto, poder, ¿cómo te podría decir? Asimilar las cosas y al mismo tiempo poder dar respuesta de acuerdo a la palabra del Señor y a través del Espíritu Santo. Y tenemos que entender que para llegar a eso tenemos que estar completos en Él. Y tú lo dijiste, Lori, hechuras en Él. Y Colosenses 2:10 te lo refuerza. Y ustedes han sido hechos completos en Él. Quiere decir de que nosotros estamos completos en Él. Sin Él no somos nada. No somos nada. Y yo creo que la importancia de tener esta identidad es porque nos vas a dar dirección y propósito, nos ayuda a tomar decisiones correctas, nos protege de la confusión y de vivir según la expectativa de otro y nos fortalece nuestra autoestima y seguridad. Eso es muy importante de saber quién somos y quién nos está protegiendo. Y ahí es donde caemos, Lori, desde ese punto de vista. Para yo entender eso, tengo que depender de su poder. Porque si tú y yo no dependemos de su poder, podemos fallar, podemos caer, pero si no dependemos de su poder, no vamos a poder salir de las circunstancias adversas que llegan a nuestra vida. El que nos capacita y el que nos lleva a cumplir nuestra misión y nuestro llamado es el Espíritu Santo, porque él es el que nos capacita, nos da poder, nos da lo necesario para poder seguir adelante. Cuando todo gira alrededor de nosotros, hay veces que las cosas van bien, pero muchas veces esas cosas dejan de girar correctamente y empezamos a atravesar problemas, circunstancias adversas. Pero cuando entendemos que estamos basados y fundamentados en el Señor, Dios nos ayuda a continuar adelante. Amén. Y yo siempre soy del parecer que creo que lo que Dios nos dice a todo el mundo, porque todo el mundo vamos a fallar, todo el mundo no somos perfectos. Entonces yo creo que en Juan 8:32 dice que conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Y creo que Dios nos dice que somos hijos de Él. En Juan 1:12 lo dice. Y que somos perdonados en primera de Juan 1:9. Que somos amados incondicionalmente. Romanos 8:38-39 nos dice eso. Y que nosotros somos nueva criatura en ello, y usted lo tocó en Corintios 2:5-17, y somos el templo del Espíritu Santo, que es en 1 de Corintios 6:19. Yo creo que eso lo tenemos que meditarlo y repetirlo a voz alta, porque alguna vez se nos olvida. Y entonces eso, para repetir eso a voz alta, es como que no está reafirmando, no está recordando que somos en Cristo. Y fíjate, Lori, muchas veces ahí es donde caemos al punto. Si no entendemos nuestra base, nuestro fundamento, somos propensos a crear diferentes identidades arraigadas en cualquier cosa menos en Cristo. Cuando tú lo pones a ver, hay cosas que realmente podemos decir, mira, como cuando comencé, soy profesor, soy esto, soy el otro, pero no te has arraigado en los fundamentos de Cristo y no dices, soy cristiano. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que necesitamos saber cómo la cultura, la sociedad está moldeando la iglesia en el día de hoy. Quiere decir de que en realidad muchas veces que muchas congregaciones, no es que estamos condenando a nadie, pero desgraciadamente muchas congregaciones
están viviendo por programas que simplemente emocionan o tratan de animar a la gente en vez de que sea el Espíritu Santo y la palabra de Dios que restaure y sane los corazones de las personas. Sí, y yo creo que también tenemos que dejar atrás la etiqueta del pasado. Tenemos que tener como, tenemos que soltar esta palabra como que cuando decimos que no somos suficientes, soy un fracaso, nadie me ama, y entonces reemplazarla con palabra como que Cristo nos dio, que somos valiosos en Él, que somos llamados con propósito y que Él nos ama. ¿Y a dónde caemos, Lori? Necesitamos aceptar la identidad que Dios nos ha dado. Si tú no aceptas lo que ya Dios te dio, los dones del Espíritu Santo, realmente no vas a poder despegar en el punto de vista como cristiano o un crecimiento espiritual. No somos, en primer lugar, la suma de nuestros fracasos, no somos la suma de lo que podemos hacer, somos la suma de lo que Dios puede hacer en nosotros. Y yo creo que otra cosa es actuar según nuestra identidad en Cristo. Y en Santiago 1:22 nos dice que ser hacedor de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que, si nosotros somos amados, entonces actuamos con amor. Si nosotros fuimos perdonados, entonces tenemos que perdonar a otro. Si nosotros somos luz, entonces tenemos que caminar con integridad. Eso no se trata de sentirlo siempre, siempre, ¿verdad? Sino que de elegir, creerlo y vivirlo. Creerlo y vivirlo. Por eso es que es la importancia de conocer quiénes somos o quién soy en Cristo. Conocer nuestra identidad es una de las cosas más valiosas e importantes del ser humano. Cuando nos identificamos con algo o con alguien, muchas veces llegamos a copiar ese estilo de vida o ese estilo de cómo es la otra persona como tal. ¿Qué quiere decir? De que, un ejemplo, wow, yo me quiero parecer a ese porque tú miras ciertos rasgos, ciertas características que te agradan o te atraen, y llega un momento que cuando tú vienes a ver, estás hablando, estás caminando, y vemos el ejemplo de Pedro. ¿Te acuerdas Pedro cuando él entró, cuando iba siguiendo a Jesús, él entró y le dijeron, tú hablas como él, tú caminas como él, me parece que tú eres uno de ellos? ¿Qué quiere decir? Que a medida que nosotros vamos conociendo la importancia y conozco quién soy yo en Cristo, comienzo a caminar, comienzo a hablar, comienzo a desarrollarme de acuerdo a la palabra y a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y otra cosa que yo creo que tenemos que hacer, pastores, rodeándonos de comunidad sana o buscar grupo o personas de fe que nos puedan ayudar a crecer espiritualmente, que nos puedan animar cuando nosotros nos olvidamos quiénes somos en Cristo, y que no corrijan con amor si nos estamos alejando, pero ahí está. Yo creo que alguna vez tenemos que corregir a todo el mundo juzgándolo y dándole palo. Y eso no es el amor de Dios. Y una cosa es juzgar el pecado y otra cosa es juzgar el pecado. Lo que nosotros estamos juzgando es el pecado, no el pecador, ¿me entiendes? Porque el problema es el gran problema. El problema es que tú tienes que decir realmente que las personas no están caminando correctamente, pero no es darle palo a las personas ni nada, porque cuando tú empiezas a darle palo a las personas, pues no lo vas a poder restaurar, no lo vas a poder levantar, ni lo vas a poder llevar de acuerdo a la voluntad del Señor. Es prácticamente condenar el pecado. Y acuérdate, por eso la palabra dice, el espiritual juzga el pecado, pero no al pecador. ¿Qué quiere decir? De que yo tengo que juzgar el pecado, porque si no, que también yo voy a poder caer en ese pecado. Si yo no empiezo a corregirte en amor, mira, lo que estás haciendo no está correcto, lo que estás haciendo no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, si yo no te lo digo, Dios me va a pedir cuenta a mí, Dios te va a pedir cuenta a ti. Pero sí, la manera de cómo hacerlo y cuándo hacerlo, ahí es donde tenemos que depender del Espíritu Santo. Ahí es donde está la diferencia, Dori. ¿Cuándo, cómo y por qué se lo tengo que decir? Si lo tengo que decir con amor, mira, lo que tú estás haciendo no está correcto porque la palabra dice, Ahora, tú lo aceptas o no lo aceptas, eso ya es algo personal, y con eso tú no vas a condenar a esa persona, porque a pesar de que la persona no acepte lo que tú estés diciendo y se lo has dicho en amor,
pues realmente tú le vas a seguir hablando del amor de Cristo. Yo creo que también levantarlo y restaurarlo, porque todos caemos. Puede ser que, ¿cómo se dice? Como usted dice, pecado es pecado, no importa si es un divorcio, o un ladrón, o una mentira, Ah, todo, es todo, pecado. todo. So, yo creo que lo que tenemos Mentir, que mira que hacer... algo tan fácil, mentir es pecado, Lori. ¿Ah? Si yo miento ahora mismo, tengo una mentira ahora mismo, ¿tú crees que me voy para el cielo? No, no te vas al cielo porque estás mintiendo. Es más, vamos a poner un pequeño drama ahí, que yo ahora mismo tengo una mentira a ti, y tú vienes y me lo dices de dos maneras, un ejemplo, Lori. No, pero mira lo que tú estás diciendo, eso no es correcto. Me lo dijiste así, pero no una voz tranquila, ni amable, ni nada. Y yo digo, pero ¿y esta qué se cree? Si es verdad. Yo soy el pastor y me dijo que yo estoy mintiendo. Pero si tú me hubieras llegado de esta manera, mira lo que tú estás haciendo no es correcto. A lo mejor tal vez yo no lo acepte en el momento, porque acuérdate, Lori, hay veces que cuando estamos en un error nos duele. No queremos oír. Nuestro orgullo no quiere muchas veces. No, espérate, es que yo estoy bien, es que yo estoy bien, es que yo estoy bien. Y tú estás peleando contigo mismo muchas veces. ¿No? Que si yo empiezo, no, pero es que se cree esto. Okay, ¿por qué me lo está diciendo? ¿Por qué, qué se cree ella? ¿Es más santa que yo? Ajá. Yo ya te condené a ti también. Ajá. Sí. No, y me condené yo por condenarte a ti. Ajá. Y tal vez tú dices, bueno, ya me lo dijiste, pero a lo mejor si tú me lo has dicho con amor, tú dices, mira, después al rato me lo vuelves a decir, no en el mismo día, porque acuérdate, ahí es donde caemos, Lori. Desgraciadamente, Lori. El gran problema que tenemos como creyentes es que muchas veces no dejamos que sea el Espíritu Santo que ministre. Sí. Porque cuando el Espíritu Santo te da las palabras correctas, no importa cuán duro sea el pecado, a veces ni lo tienes que mencionar. Sí. Porque acuérdate, el Señor Jesús muchas veces a la mujer esta que le dijo, mujer, tus pecados te son perdonados. Mujer, tu fe te ha salvado. No le dijo, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. ¿Qué quiere decir? De que hay veces no necesitas ni mencionar el pecado, y me ha pasado, hay veces lo he tenido que mencionar algún pecado, hay veces que no. Todo depende, sí. Como te digo, el momento y el tiempo que lo tengas que decir. Ahí es donde tenemos que recordar nuestra identidad. Dios nos hizo sus manos, sus pies, su boca. Si yo no actúo de acuerdo al amor de Dios, ahora no me puedo ir al extremo tampoco. No puedo tener más amor que Dios. No. Es decir, que por eso como cristianos tenemos que tener un balance en nuestras vidas. No ser muy legalista ni ser muy liberalista. ¿Qué quiere decir? De que a medida que vamos aplicando la palabra, este que está aquí, sinceramente, no voy a hablar de nadie para que nadie diga, este que está aquí era rajatabla en aquel tiempo. Y andaba como un Pedro cortándole la cabeza a todo el mundo. Gracias al Espíritu Santo que realmente vino pegándole la cabeza, los pies, las manos a todos aquellos que herimos. Porque hay veces herimos con la palabra. Sí. Y no nos damos cuenta y perdemos la identidad de Cristo. Cristo no hirió con la palabra a nadie. Cristo edificó, Cristo renovó, Cristo levantó y Cristo prácticamente edificó a una nueva criatura que estaba caída. Amén. Y entonces, mire, pastor, yo creo que cómo vamos a defender lo que Dios nos dice que somos. Y una cosa que tenemos que hacer es, tenemos que hacer un diagnóstico espiritual. Y tenemos que decir, estoy viviendo desde mi herida, porque todo el mundo va a tener herida, o estoy viviendo en la nueva naturaleza que Dios me dio, o en el camino de Cristo. Y otra cosa que tenemos que ver es la identidad que yo tengo en este momento. ¿Es falsa o tengo la verdadera? Estoy caminando con Cristo, estoy haciendo lo que Cristo me está diciendo. Y como estamos diciendo, vamos a fallar, vamos a pecar, pero el Señor es misericordioso que nos levanta y nos perdona. Y entonces el otro es discernir las voces. ¿Quién me está influenciando? Eso es muy importante, porque dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Es verdad alguna vez, porque tú... No, es cierto. Es porque te está poniendo, ¿sabes? Con alguien que no es espiritual, entonces tú no vas a ser espiritual. Y entonces también la restauración diaria.
tenemos que tener hábito para vivir desde mi identidad en Cristo. Y entonces siempre buscar la Biblia y siempre buscar qué tengo que hacer, cómo yo puedo ser como Cristo, qué tengo que cambiar en mi vida. Y eso es examinarnos nosotros mismos individualmente. Y ahí es donde caemos, Lori. En este caminar, muchas veces vamos a perder nuestra identidad o vamos a salirnos de lo que Dios nos ha mandado a hacer por las circunstancias, la tentación y todo. Dice la palabra que el enemigo vino a matar, robar y a destruir. ¿Qué quiere decir? De que aparte del enemigo tenemos nuestra propia carne que muchas veces, ¿cómo te podría decir? Es débil y muchas veces esta carne quiere suavizar muchas veces la palabra del Señor y no la quiero aplicar a como debería de ser. Y muchas veces, ¿cómo le puedo decir? La adapto a mi conveniencia. Esa era la palabra correcta. Esa era la palabra correcta que yo quería decirte. Muchas veces queremos adaptar la palabra a nuestra conveniencia y es donde vienen las doctrinas, vienen las falsas religiones, porque muchas veces queremos adaptar la palabra de acuerdo a mi conocimiento o a mis emociones, ¿no? La palabra es la palabra, está ahí y lo que tengo que hacer es dejar que el Espíritu Santo me ministre y me deje un entendimiento de lo que esa palabra dice para poder ministrar a otros en amor. Ahora, ¿qué quiere decir con esto, Lori? ¿Puedo tener pérdidas en mi vida? Sí, puedo tener pérdidas en mi vida porque todo lo que yo haga hay consecuencias que no es que la voy a pagar mañana o cuando me muera, no, todo lo que yo haga en esta vida va a tener consecuencias. Lo que tú siembras, eso tú cosechas también. Así es. Y ahí es es donde vemos en Efesios capítulo 2 y el versículo 3, nosotros que en otros tiempos estamos lejos de Dios, hechos más cercanos del enemigo, pero por la sangre de Cristo fuimos más cercanos al Padre de Dios. Amén. Y yo creo que otra cosa que podemos hacer es hacer una lista de palabras que nos han dicho, que nosotros hemos creído que nosotros somos. Y entonces buscar en la palabra y reemplazar toda esta negatividad que entraron en nuestra vida para perder la identidad y transformarla con palabra de Dios. Y entonces tenemos que como escribir una afirmación de identidad, como si, ejemplo, soy amada, no soy desechada, soy visible, Dios me ama, me cuida. Cosas que, tú sabes, nos ayudan en nuestra identidad a saber quién somos en Cristo. De acuerdo, Lori. El principio fundamental del amor de Dios es que mientras haya vida, hay esperanza de salvación. Sí. Mientras haya vida y te arrepientes de tus pecados, tú puedes alcanzar misericordia y puedes alcanzar en cierta manera la voluntad de Dios. Como dice Colosenses 3, 1 al 17, y no vale todo. Dios nos da un panorama completo de que quiénes somos en Cristo y cómo renovar. Dice que renovando nuestro pensamiento, renovando nuestra mente, porque el problema, Lori, lo vuelvo a decir de nuevo cuando comenzamos, que tú lo dijiste, muchas veces nos quedamos en la falta de perdón de nosotros mismos, muchas veces nos quedamos como la sociedad nos ha marcado, como la sociedad nos ha señalado y vivimos con ese pasado, arrastrando un pasado del cual Dios quiere que vivamos en el presente y en el futuro que Él nos ha dado en la nueva creación que nos dio a través de Cristo. Amén, así es. Y yo creo que tenemos que recordarnos que nuestra identidad no depende de nosotros mismos, sino de Cristo. Y entonces recordar que aunque nosotros vamos a fallar, Él no cambia. Nuestra identidad está en Él segura porque está basada en su obra, no en nuestros méritos. Amén. Y yo creo, Lori, que casi estamos cerrando, pero tenemos que entender, ya, mira, se fue rápido el tiempo. Aleluya. ¿Cuál es el propósito entonces de Dios que recordemos nuestra identidad? Si nos pudiera hacer un breve resumen, Lori. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, con nuestra identidad? Bueno, es acercarnos a Él y estar preparado, ¿sabe? Se me fue. Me he ido un poco yo para estoy cansado. Entonces, busca a Jehová mientras sea ya una de las cosas que tenemos que entender realmente, y que el propósito de Dios muchas veces con nuestra identidad es de que entendamos que soy una nueva criatura. Aquí las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas.
que quiere decir de que en cierta manera yo tengo que no vivir, como dicen, como un pollito en la tierra, sino como un águila en el cielo. A pesar de que el águila enfrenta tempestades, tormenta, ella se levanta sobre la tormenta y mira el sol desde ahí arriba y no se queda bajo el azote de la tormenta. Sí. Y lo que iba a decir, que se te olvidó, estaba esperando lo que iba a decir. Se te fue. Bye. Eso es lo que pasa cuando está en vivo. Pero fíjate, Loni, que en realidad creo que tenemos que entender que sin él no somos nada. Y yo creo que esta persona que está, que sin la misericordia diaria del Señor y aún haciendo lo bueno, muchas veces hago lo malo, le doy gracias a Dios que todavía alcanzamos misericordia y perdón de pecados, siempre y cuando nos arrepintamos de corazón y no volvamos hacia atrás. Tengo que ir adelante. Y nos lleva en oración, Loni, porque ya son las 7:57 ya. Gracias, Señor, por esta oportunidad otra vez, Señor, de terminar otro programa. Sabemos que, Señor, lo que están escuchando, Señor, o lo que van a escuchar este mensaje, Señor, van a poder, Señor, tener la fuerza, Señor, para otra vez, Señor, venir en tu identidad, en la identidad de Cristo, Padre, que tú verdaderamente, Señor, les dé la fuerza y lo puedas ayudar, Señor, a regresar, Señor, en tu identidad, Señor, que ellos no dejen que el enemigo lo ponga, Señor, en el piso para destruirlo, Padre Santo, para decirle mentiras, Señor, de quién ellos realmente son. Nosotros somos tus hijos escogidos y somos, Señor, linaje, Señor, real, Padre Santo. Así que gracias por la oportunidad, gracias porque tú nos perdonas, nos amas, Señor, y a todos aquellos que nos están escuchando, si no te conoces, Señor, esta es una oportunidad de decir, Señor, Jesucristo, ven en mi corazón. Y yo sé que tú, Señor, lo puedes llenar de ti, Señor, y lo puedes guiar en tu camino, Padre Santo, para que ellos también puedan aprovechar de esta bendición de ser como tú, Cristo. Gracias en todo, te lo damos en tus manos, sabiendo que tú vas a hacer la obra en estos corazones y en esta mente, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Pues Dios me los bendiga una vez más con nosotros en este su programa, Voz de Renovación y Salvación. Pues Dios me los bendiga y nos vemos hasta la próxima semana. Amén.